Hoy aprenderemos sobre el caso 7 de factorización o de composición factorial, denominado trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Si observan, se parece mucho a la estructura que tiene el caso 6, con la diferencia que el coeficiente que aparece en la variable al cuadrado es diferente de 1, y es más, es una de las características que tiene este trinomio para poder ser aplicable a este caso. Obviamente tienen que ser tres términos que están ordenados de acuerdo a las variables. El coeficiente del término al cuadrado o que tiene exponente par debe ser distinto de 1. El segundo término tiene la variable del primero, pero con la mitad de su exponente, ¿verdad? En este caso, como es al cuadrado, aquí tiene x a la 1. Y el último término es constante. Antes de explicar con un ejemplo cómo se realiza o cómo se factoriza este método, es importante saber que la idea de este método o de este caso es llevarlo a que se convierta a un caso 6. Entonces, esa es la metodología que vamos a usar. Ahora veamos un ejemplo para que quede claro realmente cuáles son los pasos. Veamos, vamos a factorizar el siguiente trinomio. Vamos a factorizar el trinomio 4a cuadrado más 15a más 9. Si te fijas, tiene esa estructura, solo que no tiene x cuadrado. Recuerda, no te enfoques a que siempre va a ser x. Puede ser cualquier otra letra y no necesariamente al cuadrado, sino elevada a un exponente par. El trinomio está ordenado de mayor exponente a menor con respecto a la variable a. Entonces está ordenado. Entonces verifiquemos o veamos cuál es el proceso. Les voy a ir ilustrando con el ejemplo cómo se realiza. El primer paso es multiplicar todo el polinomio por el coeficiente de la variable al cuadrado. En este caso es 4. ¿Sí? Es decir, el número o el coeficiente del primer término después de haberlo ordenado. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a multiplicar por 4 todo el polinomio. Recordemos que multiplicar por 4 todo el polinomio significa multiplicar por 4 cada uno de los términos del polinomio. Pero no solo vamos a hacer eso y dividirlo. ¿Por qué agrego esto después? Porque quiero explicar por qué sucede esto. Recordemos que si yo, por ejemplo, multiplico y divido por la misma cantidad, por ejemplo, 5 sobre 5, esto es 1. Entonces, prácticamente, si yo multiplico y divido por la misma cantidad, lo que estoy haciendo, pues nada más es multiplicarlo por 1. Entonces, es como un arreglo conveniente lo que se hace. Entonces, multiplicamos todo el polinomio por 4, pero también lo dividimos porque esto hace que no se altere o no se afecte el polinomio. Al final es como que estuviéramos multiplicando por 1. Entonces, luego que tenemos esto, el siguiente paso, paso 2, vamos a intercambiar los coeficientes. Intercambiamos los coeficientes del segundo término. ¿Cómo así? Vamos a hacer esto, este cambio. 4 con 15, solo los coeficientes. La letra va a quedar tal cual está. Entonces, eso sería más 15, quedaría 4a más 9 por 4 o 4 por 9 y ya. Yo aquí lo estoy haciendo paso por paso. Cuando ustedes lo hagan y ya tengan práctica, pues no va a ser necesario estar haciendo todo esto. De una sola vez lo van a poder realizar. El siguiente paso que vamos a hacer, el paso 3, vamos ahora a escribir en el primer término
lo que quedó en el segundo, pero al cuadrado. ¿Por qué? Ya van a ver. Voy a borrar aquí para que vean por qué. Voy a continuar aquí con el paso 3. Vale, quiero que observen. Lo que vamos a hacer es que aquí adentro quedó 4a. Entonces, si se fijan, yo voy a escribir 4a al cuadrado en el primer término. El siguiente lo pongo igual. Y aparte vamos a multiplicar. Vamos a agregar eso aquí. Multiplicar el último. O sea, vamos a hacer la multiplicación del final porque esta no afecta en nada. Entonces, más 36. Ahora quiero que vean por qué. ¿Qué he hecho aquí? Si se fijan, tengo esta misma cantidad que estaba aquí, pero al cuadrado. Pero vean que es verdad o es lógico. Teníamos antes 4 por 4a al cuadrado. Pero esto es lo mismo que 4 por 4a cuadrado. Entonces, yo puedo hacer esto. 4 por 4a por a. Es lo mismo que yo tenga 4a al cuadrado. Pero para evitarnos hacer todo este procedimiento, simplemente fíjese en lo que quedó en el paréntesis en el segundo término. Es lo que va a ir en el primero, pero al cuadrado. Y si se fija, es lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí hemos hecho más pasos, ¿verdad? Pero es para que usted vea que tiene sentido de dónde sale eso, ¿verdad? Pero es como para cortar el procedimiento. Entonces vamos a borrar esto. Ahora, si observan que nos ha quedado, prácticamente ya tenemos un caso 6. ¿Ven? ¿Por qué? Vamos a ver. Vean acá, tenemos una variable al cuadrado más un coeficiente por esa misma variable más el término independiente. Entonces aquí arriba ya tenemos un caso 6. Entonces el siguiente paso, el paso 4, es factorizar el numerador usando caso 6. Y repito, vamos a recordar cómo se factoriza un caso 6 para que no lo dejemos así al azar. Recordemos que se le saca raíz al primero, la raíz de 4a al cuadrado solo es 4a, porque se elimina el exponente, ¿verdad? Abrimos dos paréntesis, 4a, 4a, y recuerden que para los signos, primero escribimos el primer signo, va a ser el que está en el segundo término, más. Para el siguiente signo del otro paréntesis es el producto de estos dos signos. Más por más da más. Como los signos dentro de los paréntesis son iguales, buscamos dos números que multiplicados den 36 y sumados den 15, que es el número que está aquí afuera. ¿Ya? Recordemos que para determinar esos números, si no se nos ocurren a primera, así como rapidito en la mente, pues puede simplificar o descomponer el número que aparece como término independiente y de su descomposición tomar esos números. Sabemos que tiene mitad, es 18, mitad 9, tercera 3, tercera 1. Entonces tenemos que buscar dentro de esta descomposición los dos números que cumplan esta condición que está acá. Entonces veamos si cumplen. Probemos estos dos y estos dos. Es 4 y 9. Veamos si es cierto. 9 por 4 pues es 36. Y 9 más 4. Veamos. No, ¿verdad? Esto es 3, no cumple. Bueno, veamos otro número. Veamos, escojamos otros. Veamos. Probemos ahora tomando estos 3 y el 3 de acá. Aquí tenemos 2 por 2, 4 por 3, 12 por 3 es 36 y 12 más 3 es 15. Entonces ya tenemos cuáles son los dos números. Entonces recuerden que siempre escribimos el mayor en el primer paréntesis y el menor en el siguiente.
Ahora ya tenemos factorizado nuestro numerador con el caso 6, pero no se nos olvide que aquí hay un 4 dividiendo. La idea es eliminar o quitar este 4 haciendo una operación todavía con el numerador. ¿Qué operación es esa? Es nuestro paso 5. Hay que aplicar factor común al numerador. Si se fijan, hay uno de estos binomios que todavía se le puede aplicar el factor común, que es el primero. Si se fijan, a ambos términos del binomio lo divide 4, entonces yo puedo sacar, digamos así se dice sacar, pero realmente es obtener el factor común es 4, nos queda a más 3, escribimos 4a más 3 porque este no se le pudo o no tiene un factor común, se deja así, y esto lo dividimos entre 4. Si observan, este 4 entre 4 se simplifica porque se divide, eso es 1. Entonces, nuestra factorización es a más 3 por 4a más 3. Y esta sería la factorización de nuestro polinomio 4a cuadrado más 15a más 9. Quizás este es un caso que no le gusta mucho a la gente, pero es porque no es porque sea difícil, sino porque es largo. Pero a medida que ustedes practiquen, se van a dar cuenta de que no es necesario hacer todos estos pasos. Yo lo estoy haciendo para que usted vea de dónde sale cada cosa, pero cuando usted adquiere práctica, pues usted lo hace de una sola vez prácticamente. Entonces, solo es para que usted vea de forma ordenada cómo tiene que realizarlo. Veamos otro ejemplo. Vamos a factorizar este trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Bueno, ahorita no voy a ir poniendo los pasos, sino que lo voy a ir haciendo de forma más natural, para que no se estanquen o no se mecanicen el proceso. Simplemente era para que ustedes vieran como un orden lógico. Les decía que se debe de multiplicar y dividir todo el polinomio por el coeficiente del x cuadrado. Entonces vamos a multiplicar por 21 cada uno de los términos que están en el numerador, ¿verdad? Sería 21 por 11x menos 21 por 2. Este menos, pues es el menos que estaba acá, ¿verdad? Vale. Ahora no solo multiplicamos, sino que también dividimos, porque les decía que al multiplicar y dividir, el polinomio no está siendo afectado, porque prácticamente lo que estamos haciendo es multiplicar el polinomio por un 1 conveniente. Luego lo que hacíamos, se recuerdan, era intercambiar estos dos números de acá, y nos quedaba 11 afuera, 21x. Hacíamos este producto, el de acá es menos 42, y luego lo que nos había quedado aquí adentro lo escribíamos aquí al inicio, pero al cuadrado. Y ya, dividimos siempre entre 21. Ahora, el siguiente paso que teníamos era factorizar nuestro numerador por caso 6. Entonces, abríamos dos paréntesis, ¿se recuerdan? Le sacábamos raíz a este de acá, que es 21x. Escribíamos esa raíz en ambos paréntesis. El primer signo corresponde a este signo que está acá y el siguiente signo es el producto de estos dos, que es menos. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados den 42 y restados nos den 11, porque son signos contrarios. Recordemos que esa es una de las reglas del caso 6 o del procedimiento. Entonces, si no se nos ocurre, les decía que descomponemos el número independiente, el término independiente. La mitad es 21, su tercera parte es 7 y séptima 1. Entonces aquí tenemos que sacar esos dos números. Veamos si nos cumple, por ejemplo, 6 y 7. No. Veamos 14. Podemos tomar este 2 con el 7, por ejemplo, y el 3. Veamos 14 y 3. Veamos si funciona. 14 por 3 sí es 42. Y 14 menos 3 es 11. Entonces, estos dos números son los que buscábamos. Siempre escribimos el mayor primero y luego en el siguiente paréntesis el menor.
no se nos olvide que por aquí hay un 21, ¿verdad? Luego lo que hacíamos era aplicar factor común a alguno de los binomios que estaban en el numerador o puede que los dos tengan factor común. Por ejemplo, si se fijan, aquí el factor común de estos dos es 7 y el factor común de estos dos es 3. Entonces, si aplicamos factor común acá, nos quedaría 3x más 2 y el factor común de acá quedaría 3 por 7x menos 1. Pero recordemos que el 21 yo lo puedo escribir como 7 por 3, 7 por 3. Y aquí simplificamos este 7 con este 7 porque se dividen y eso es 1. Y este 3 con este 3. Entonces, la factorización de nuestro polinomio sería 3x más 2 por 7x menos 1. Y ya está. Si se fijan aquí, se ve menos procedimiento porque no hemos ido haciendo, detallando cada paso, sino que hay cosas que las hemos ido haciendo de un solo. Y esa es la idea, que cuando usted tome práctica, pues no le cueste y lo puede hacer fácilmente.